Empezamos con el tema hablando de la industria azucarera ya fallecida, ¿no? O extinguida por los señores de la monarquía de los Castro. Ellos plantearon en el sexto congreso del Partido Comunista, hablaron en su proyecto de lineamientos de cambios, tanto económicos como social, porque político no, ellos nunca hablan de cambios políticos para nada. Entre tantas cosas, es lograr un desarrollo del país en su economía. Y creo que hay dos cosas principales. Un país que en donde no se produce, claro, no puede hablar de desarrollo económico. Claro. Y lo segundo, el problema de la privatización. Se hablaba en varios de esos lineamientos que se va a ceder, que de hecho se ha tenido algunos pequeños cambios, como yo le llamo cosméticos, porque detrás viene mucha regulación, que es a que determinados sectores puedan ejercer de manera privada, como es decir, personas que tienen pequeñas, no se puede decir pequeñas ni medianas empresas, en Cuba eso no existe, eso es una mentira, eso dicen ellos mismos, en Cuba no existen pequeñas, simplemente personas que han podido, porque tienen principalmente familias en el exterior, en Estados Unidos, se sabe, que los han ayudado económicamente a abrir una cafetería para vender pizza, espagueti, de recursos, ¿no? Ajá, sí, para poder invertir, ¿no? Hacer el inmueble, lo que es la cafetería, porque lleva requerimientos sanitarios, esa serie de cosas. Pero bueno, y eso es un pequeño grupo de personas para la cantidad de desempleados que ellos mismos previeron que iba a haber en un año y tanto. Pero bueno, lo fundamental que fue como empezamos este diálogo. ¿Cómo puedes hablar tú de cambios si tú mismo estás haciendo desaparecer totalmente, de hace ya algún tiempo, pero ahora mostrándolo, la economía del país en el tema de que no apuestas a producir nada? Nuestra primera industria siempre fue la industria azucarera. De hecho, tiene dos cosas. Nos proporcionaba la primera fuente de entrada de recursos económicos al país, pero además proporcionaba algo, la primera fuente de empleo del cubano, principalmente del campesino, de todas las zonas rurales de Cuba. Es cierto que ha habido una migración, como la hay creo en todos los países del mundo, natural del campo a la ciudad, la gente buscando el desarrollo, esta serie de cosas. Pero me toca de muy cerca porque Tatiana, mi esposa, que también es la que dirige el Frente Femenino de nuestra organización, es oriunda de los campos de Cuba, es decir, de Pinar del Río, la zona más occidental. Y casualmente su abuelo, en el año 59, estos señores era dueño de una vega de tabaco. Es decir, una vega le llaman a una finca que puede tener una hectárea de tierra, para que entiendan, no es muy grande. Pero bueno, era propietario. Ellos lo convencieron de que se uniera a las cooperativas. Y al final, por eso es que le voy a decir cuál es la trampa. Al final, eso lo están haciendo hoy, pero ya no es el que tiene tierra que se una, simplemente las tierras ociosas, que toda la vida, que era el 80% de las tierras productivas de nuestro país. Estos son datos no inventados por nosotros, los jóvenes pacifistas que estamos enfrentando de una manera contestataria al régimen, sino datos sacados de sus mismas, es decir, fuentes de sus mismos ministerios que dirigen la agricultura, esta serie de cosas. El 80% de esas tierras estaban totalmente ociosas, que mismo Raúl Castro en el año 2008 criticó al ministro de la Agricultura en aquel entonces, porque dice que Cuba, él fue a dar un viaje hacia Oriente en uno de sus carros y lo único que veía era Maraú, no veía sembrado ninguna hortaliza, ninguna vianda, nada productivo para la alimentación del pueblo. Algo que discrepa de sus palabras, porque entonces, como le decía, sí, ellos ahora están dando una opción a que las personas, los campesinos que quieran, puedan obtener un pequeño pedazo de tierra. Y me comentabas de que habían extinguido este ministerio. El azúcar, la industria azucarera desapareció en Cuba. Un país que le hablo, tenía más de 1000 centrales. Esta isla tan pequeña, ustedes dense cuenta que por provincias podían haber hasta 10 centrales. Aquí en la capital, en nuestra capital, en las zonas periféricas, había centrales. Central Toledo, que era cerca de aquí, casualmente de Arroyo Naranjo. Es decir, él extinguió eso, pero ahora en la pregunta que ella me hacía, sí es verdad que han dado acceso a que las personas, los campesinos, puedan obtener una parcela de tierra. Pero, como siempre, la regulación, que es lo primero que dice el proyecto de lineamiento
que es en lo que JACU, nuestra organización, basó un documento cuando esto sale ante el Congreso y Me por lo cual imagino. me detuvieron a mí y detuvieron al segundo líder nuestro, Damián Sánchez, y nos llevaron a una unidad de policía para advertirnos que no nos iban a permitir que presentáramos ese documento, esa serie de cosas, porque ellos usaban sus argumentos y simplemente nosotros poníamos como ejemplo de que son aparentes cambios cosméticos. ¿Por qué? Porque ellos mismos ponen al principio de ese documento que todo será basado en el socialismo y en una economía planificada, porque será la única manera de garantizar las conquistas de la revolución. Un porcentaje para el Estado. No es un porcentaje, es que el Estado lo regula todo. Es una economía totalmente planificada. Pues como le decía, pero ya las personas tienen ¿cómo podemos decir? Un malestar general que se ve reflejado en las calles constantemente, que hablan principalmente en el sector de las mujeres. Las mujeres son las que más sufren en una cocina diariamente de cómo elaborar la comida a su familia, a sus hijos, claro, todas las dificultades. Entonces se quejan, pero además yo digo que quieran ellos o no, sigan apresando a los opositores pacíficos, hagan contra nosotros lo que quieran, el cambio no lo vamos a lograr. Nosotros simplemente somos las herramientas, y es lo que siempre transmito en muchas reuniones que impartimos, ¿no? Es decir, que tenemos diálogo a través de toda la isla a los jóvenes de nuestro movimiento, pero principalmente con jóvenes que trabajamos de la sociedad civil, de la cual pertenecemos, pero que no están identificados como opositores. Y es que ya esto es una economía colapsada totalmente y una sociedad colapsada totalmente. Por tanto y demás, el gobierno, quiera o no, va en retroceso por dos cosas. Precisamente por eso que le dije, y la otra parte es un gobierno totalmente envejecido y que no ha sido ni inteligente para renovar su estructura de dictadura, de renovarse con cuadros jóvenes, claro, como por ejemplo el aparente cambio en la antigua Unión Soviética. Sí, hubo un supuesto cambio, pero se sabe que al final la cúpula de poder todavía la ocupan muchos que eran de la antigua Unión Soviética, y se sabe todo lo que pasa internamente en la hoy Rusia, ¿entiendes? Pero ya digo, aquí creo que puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de un momento a otro puede haber una explosión social. Se ha dado estallidos lo que pequeños, y principalmente por jóvenes. Se ha dado estallidos en universidades, aunque no sea la Universidad de La Habana, pero por ejemplo la ENA, la Universidad de Artistas, es decir, de jóvenes artistas, protestaron una protesta que la tenía yo en videos ahí, y quizás eso debe estar colgado en internet, donde protestaron de que los tenían 8 horas estudiando fuertemente y le daban una comida que era para un cochino, es decir, para un puerco. Lo que nos hacían los estudiantes. Sí, conversamos con unos estudiantes de que les daban una sola comida al día. No, y malísima. Bueno, una de las protestas artistas al fin que hacen, que se ve en el video, es pedían hablar con el decano no bajaba de su oficina, y en el jardín, frente a la oficina del decano, 2 muchachos que estaban estudiando actuación cogen la cubeta de aquella comida, que eran unos frijoles mal hechos, con un arroz, lo lían todo y semidesnudo, ¿no? Porque tenían sus calzones puestos, se empiezan, los otros coreando música tradicional cubana, se empiezan a bañar con aquella comida, es decir, a modo de una protesta. Aquello sonó, y como esto han habido muchas más, ¿entiendes? Y yo digo y reitero de que si viene el cambio, lo que hay que saber cómo trabajar. ¿Y cómo trabajar en base a qué? A lograr darle las herramientas necesarias a nuestro pueblo, porque lo que sí yo no quisiera como cubano es que hubiera una explosión social que llevara a derramamiento de sangre, ¿entiendes? Sino que fuera, ¿cómo podemos decir? Porque transición con estos señores se ha demostrado, Raúl Castro ha dejado claro que ellos tomaron esto por el poder por las armas, y a ellos hay que quitárselos. Pero no transición, pero sí un derrocamiento del poder por un estallido social, pero bien guiado, como lo hubo en Polonia, en Chequia hoy, Checoslovaquia en aquel tiempo, ¿entiendes? Que sea algo que sea una petición de todo un pueblo, y creo que eso va a suceder. ¿Cómo que no? Va a suceder de un momento a otro, porque es que ellos ya no tienen, y ahora Dios mediante, yo no le deseo a nadie, porque ante todo creo en Dios, soy católico, la muerte a ningún ser humano,
pero se está viendo que uno de sus pilares fundamentales que lo ayudaba a darle los, como llamamos, los salvavidas para más o menos sostener algo la economía del país, todo parece indicar que va a desaparecer, que es Chávez. Yo tengo fe que Chávez no sea reelegido, ¿entiendes? Sea por el tema de salud, además de que sí sabemos que ahí sí hay una oposición pujante Claro, sí. en las calles constantemente, que tristemente no la tenemos todavía en Cuba, ¿entiendes? Aunque sí la oposición en Cuba ha crecido, y ha crecido el nivel de aceptación, que eso es otra cosa muy importante, y de comunicación entre la población y nosotros. Pero como le decía, la labor, lo que creo yo, de por ejemplo el Ilvio, como un joven que tiene una posición contestataria a una dictadura como la de los Castro, más que salir con un cartel a la calle, más de caer en una provocación violenta, es informar al pueblo y dar las herramientas necesarias que necesita. Nuestro pueblo no sabe nada de economía, pero no sabe nada no porque no sea culto, ¿entiendes? Sino porque no le interesa. Y es que no le interesa. Este señor nunca los incentivó a preocuparse ni cómo llevar la economía propia de su familia. Es increíble. Porque eso podría poner en riesgo, ¿no? El cubano lleva más de 50 años subsistiendo, no viviendo, ¿entiendes? Como me decía hace poco un señor que le entregó, como dice, parte de su vida a esta revolución, hoy en día está defraudado. Un hombre que era militante del partido, combatió en la guerra de Angola, me decía, estoy totalmente defraudado. Y además, siendo cristiano como soy hoy en día, después de viejo, como él dice, me he dado cuenta, la Biblia dice, comer para vivir, pero en Cuba vivimos para comer, ¿entiendes? Pero que eso es uno de los patrones que cuando usted lee la historia de todos los regímenes como este, es lo que ellos precisamente buscan, hacerte primero que todo totalmente dependiente del sistema político imperante, de la economía que ellos te quieren imponer, para que tú seas prácticamente lo que tú dijiste ahorita, lo que somos realmente, somos unos esclavos, ¿entiendes? De una manera u otra.